Turbulencia en el corazón. El aire denso y climatizado dentro de la cabina del Boeing 747, a 30.000 pies de altura, solía ser el reino indiscutible de Iván Herrera, con su uniforme impecable que parecía recién salido de una revista de moda para aviadores, la gorra ladeada con una estudiada despreocupación, casi una declaración de estilo personal, y una sonrisa de suficiencia que rozaba lo insolente. Iván era la imagen misma del piloto de élite, seguro de sí mismo hasta la médula de los huesos, audaz en sus decisiones y, para muchos, exasperantemente arrogante. Su reputación como el mejor en la compañía aérea era tan vasta como su ego bien alimentado. Una leyenda viviente entre las nubes, y las mujeres, fascinadas por su aura de poder y misterio, caían a sus pies con la misma facilidad con la que sus gigantes de metal, bajo su mano experta, aterrizaban sin un solo sobresalto en las pistas más desafiantes y remotas del mundo. Iván vivía para la perfección de su oficio, para el rugido de los motores y la admiración que le profesaban, sin espacio, o eso creía él, para las emociones desordenadas y complejas del amor. Había estado comprometido con Mónica, una mujer de la alta sociedad que encajaba perfectamente en su imagen de éxito y estatus, una figura decorativa en su ascenso social, pero aquello había terminado con una frialdad casi contractual, una despedida sin dramas ni lágrimas. El amor para Iván era una fantasía barata sacada de las novelas románticas, una debilidad que los hombres fuertes y exitosos como él simplemente no se podían permitir. Y entonces llegó Julieta Montes. Julieta era el huracán impredecible que irrumpía con fuerza inusitada en su cielo monótono. Una azafata nueva, apenas 23 años, recién salida de la academia, con una belleza que desafiaba la uniformidad de su austero atuendo azul. Belleza que no podía ser contenida por las reglas del protocolo. Ojos grandes y expresivos que destellaban inteligencia y un descaro contagioso. Una melena castaña rebelde que se escapaba con obstinación de la cola de caballo, como si tuviera vida propia. Y una sonrisa genuina, deslumbrante, que iluminaba el pasillo más lúgubre del avión, contagiando su luz a los pasajeros y a la tripulación por igual. Pero lo que realmente la diferenciaba no era solo su físico envidiable, sino su espíritu indomable. No se dejaba intimidar por la fama ni por el temperamento de nadie, mucho menos por el del omnipotente e inalcanzable capitán Herrera. Su noble corazón, siempre dispuesto a ayudar a un pasajero en apuros, a consolar a un niño asustado o a defender a un compañero injustamente tratado, contrastaba marcadamente con su exterior audaz y a veces un tanto impulsivo, una especie de bomba de relojería emocional. El primer encuentro entre ellos fue una colisión frontal de voluntades, un choque de trenes. Iván, dando instrucciones con esa voz grave y autoritaria que acostumbraba a silenciar a cualquiera, a imponer su ley, se detuvo abruptamente al notar la risa clara y espontánea de Julieta en el fondo de la sala, un sonido vibrante que resonó en el ambiente tenso. «Señorita Montes», su voz resonó con una frialdad calculada, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración, anticipando una reprimenda fulminante. Encuentra algo divertido en las normas de seguridad que, por cierto, son la base fundamental de la vida en esta aeronave y la razón por la que todos llegamos a salvo a nuestros destinos. Julieta, lejos de encogerse bajo su mirada de hielo, levantó la barbilla, con una insolencia admirable, y lo miró directamente a los ojos, una chispa desafiante en los suyos. El silencio en la sala era casi sepulcral. Todos esperaban ver a la joven azafata desmoronarse bajo la presión del temido capitán. «No, capitán», respondió ella con una calma que descolocó por completo a Iván, una voz que no tembló ni un ápice. «Solo me parecía irónico que usted hable de rigor en el protocolo y mantener la compostura cuando su propia gorra está tan singularmente colocada. Pareciera que se la puso con los pies». Un murmullo ahogado de sorpresa y algunas risitas nerviosas recorrieron la sala. Nadie, absolutamente nadie se atrevía a contradecir a Iván de esa manera, a señalar sus imperfecciones con tanta desfachatez. Él parpadeó y luego, para asombro de todos, una sonrisa lenta y casi imperceptible, una expresión rara en su rostro, se formó en sus labios, y se quitó la gorra observándola fijamente. «Interesante observación, señorita Montes», dijo volviendo a colocarse la gorra correctamente, esta vez sin su ladeado característico. «Veremos si su desempeño a bordo está a la altura de su audacia en tierra. Le aseguro que el vuelo será largo y con muchas oportunidades para observar mi profesionalismo».
Desde ese día, la cabina del avión se convirtió en un campo de batalla de miradas cargadas, de réplicas ingeniosas y de una tensión palpable que solo ellos dos parecían percibir. Una especie de electricidad estática que crepitaba en el aire cada vez que se cruzaban. Iván se irritaba con su insolencia, con su constante desafío a la autoridad, pero extrañamente también se sentía intrigado, casi fascinado. Ella no era como las demás mujeres que había conocido, dóciles y predecibles. No buscaba su aprobación, ni lo idolatraba con miradas bobas o halagos vacíos. Lo desafiaba en cada oportunidad, y con cada desafío, una extraña corriente comenzó a fluir entre ellos, una mezcla volátil de irritación, frustración y una innegable atracción que los arrastraba, como dos polos opuestos condenados a chocar, a una colisión inevitable. Mientras tanto, en tierra, la presencia de Mónica, la exprometida de Iván, seguía siendo un ancla pesada, una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Mónica, una mujer ambiciosa, acostumbrada a obtener lo que quería sin importar los medios, y con conexiones en todos los niveles de la sociedad y dentro de la propia aerolínea, no había olvidado a Iván. Lo consideraba una posesión perdida, un trofeo que debía recuperar a toda costa, y estaba dispuesta a todo para lograrlo. Sus llamadas eran constantes, sus apariciones casuales en el aeropuerto, demasiado frecuentes para ser una coincidencia. Para ella, Julieta era una simple novata, una vulgar tripulante de cabina, una distracción temporal para Iván, un juguete desechable que podía eliminar fácilmente del panorama. Y en los pasillos del avión, Marco, un sobrecargo joven, atlético y con un encanto desenfadado y un sentido del humor contagioso, no perdía oportunidad de coquetear abiertamente con Julieta. Sus bromas ligeras, su atención constante y su admiración evidente eran un bálsamo para la azafata, que sentía la presión constante de la mirada de Iván y su actitud a veces abrasiva. Marco era el contraste perfecto para el temperamental piloto. Su calidez era un imán, y su presencia añadía una capa más a la creciente complejidad de las emociones de Julieta. Iván, a su vez, notaba los intercambios entre Julieta y Marco, las risas compartidas y una punzada de algo que no reconocía, celos puros y duros. Comenzaba a anidar en su siempre controlado corazón. El cielo prometía tormentas, no solo meteorológicas, sino también emocionales, un vendaval de pasiones a punto de desatarse. Los vuelos compartidos entre Iván y Julieta se convirtieron en un tenso ballet aéreo, una coreografía de miradas robadas y palabras cargadas. Cada jornada era una prueba de voluntades, un desafío tácito que los mantenía en vilo. Iván, acostumbrado a la obediencia silenciosa y a la sumisión de su tripulación, se encontraba constantemente sorprendido por la réplica ingeniosa de Julieta, por su capacidad de defender sus puntos de vista sin perder el respeto, pero con una firmeza que lo desarmaba, que lo dejaba sin argumentos. Un día, durante un vuelo transatlántico a Londres, hubo un retraso considerable debido a una falla técnica menor, una luz que parpadeaba y no debía, lo que generó quejas y un creciente malestar entre los pasajeros, que empezaban a impacientarse. Iván, con su habitual impaciencia y su voz monótona de protocolo, se disponía a dar un anuncio genérico que sabía que no calmaría a nadie, solo agravaría la frustración. «Capitán, permítame intentarlo yo», intervino Julieta, su voz tranquila pero firme, apenas una sugerencia, pero con la fuerza de un mandato. Se había acercado discretamente a la cabina, esperando el momento justo para intervenir. Iván levantó una ceja, sus ojos fríos clavados en ella. «¿Cree que puede hacerlo mejor, señorita Montes? No es momento para improvisaciones en un vuelo comercial». «Creo que una explicación más personal y tranquilizadora calmaría a los pasajeros», respondió Julieta, sin inmutarse ante su tono imperioso. «Entiendo su frustración. Cuando la gente tiene miedo o está impaciente, no quiere datos técnicos ni evasivas. Quiere sentirse escuchada. Quiere que alguien les hable con honestidad y empatía». Iván la observó por un momento, sopesando su propuesta. El escepticismo luchaba con una punzada de curiosidad, una voz interior que le decía que quizás ella tenía razón. Con un gesto apenas perceptible, le cedió el micrófono. Julieta se dirigió a los pasajeros, su voz clara y empática, resonando por los altavoces de la cabina. Explicó la situación con una honestidad desarmante, ofreció disculpas sinceras por la inconveniencia y prometió actualizaciones constantes, incluso compartiendo una anécdota ligera sobre un vuelo de su infancia, en el que ella misma se había asustado para aligerar el ánimo. La tensión en la cabina disminuyó notablemente, reemplazada por un murmullo de comprensión y alivio, e incluso algunas risas nerviosas. Iván la observó desde la cabina,
una extraña sensación de admiración naciendo en su pecho, una admiración que iba más allá del respeto profesional. Esa tarde, por primera vez, no hubo sarcasmo ni ironía en su voz cuando la felicitó al terminar el vuelo. Bien hecho, Montes. Tienes un don para esto. Los calmó a todos, algo que yo no hubiera logrado tan rápido. Julieta le devolvió una sonrisa genuina, sus ojos brillando con una luz especial. Solo hago mi trabajo, capitán. Es mi deber y me preocupo por la gente. Sin embargo, fuera de la cabina, los hilos de la intriga se tensaban peligrosamente, arrastrándolos a un terreno inestable. Mónica, la exprometida de Iván, no se rendía en su empeño. Su obsesión crecía cada día. Sus casuales visitas al aeropuerto se volvieron más frecuentes, siempre con un pretexto para encontrarse con Iván, para recordarle su existencia, para aferrarse a una relación que ya no existía. Una tarde, lo interceptó en la salida de la terminal, fingiendo una sorpresa forzada y una sonrisa de dientes apretados. Iván, cariño, qué casualidad verte. Parece que el destino nos quiere juntos. ¿Por qué no cenamos esta noche? Mis padres preguntan por ti, ¿sabes? Quieren saber cuándo retomarás tu vida normal con una mujer adecuada para tu estatus. Iván suspiró, la irritación evidente en su rostro, su paciencia llegando a su límite. Mónica, ya hablamos de esto. Mi vida es normal, y cenar contigo no es una opción. Ya estoy con alguien si es que eso te tranquiliza. ¿Ah, sí? ¿Es por esa azafata nueva? ¿La tal Julieta? La voz de Mónica se tiñó de desprecio y un veneno palpable, sus ojos destellando odio. Es una niña, Iván, una vulgar tripulante de cabina, sin clase ni apellido. No te dura ni un asalto. Tú necesitas a alguien de tu nivel, alguien que entienda tu mundo, que comparta tus ambiciones, alguien como yo. Iván sintió una punzada de molestia ante la condescendencia, la crueldad de Mónica y sobre todo ante su intento de denigrar a Julieta. Eso no es asunto tuyo, Mónica, y te agradecería que no hablaras de ella así. Es una mujer valiosa y no voy a permitir que la insultes. Por otro lado, Marco, el coqueto sobrecargo, se había vuelto una presencia constante para Julieta. La hacía reír con sus chistes fáciles, la escuchaba atentamente cuando ella se desahogaba, y a diferencia de Iván, no la desafiaba, sino que la admiraba abiertamente, casi con devoción, como un admirador secreto. Julieta, eres la única que se atreve a llevarle la contraria a Herrera, le dijo Marco un día en la cocina del avión, mientras preparaban las comidas para el servicio, susurrando con complicidad. Y lo mejor es que él lo soporta. Hay algo ahí, ¿no crees? Parece un tigre domado, y solo tú lo logras. Julieta se encogió de hombros, un rubor apenas perceptible en sus mejillas, el corazón latiéndole fuerte ante la mención de Iván. Iván es complicado, es una caja de sorpresas. Y tú, Marco, eres un encanto, pero tienes que parar de coquetear, ya te lo he dicho. Y si no quiero parar, le respondió él, con una sonrisa pícara, y se acercó un poco más, su mano rozando la de ella al pasar un paquete de galletas, una cercanía que notó el mismo Iván. Iván los vio desde la puerta de la cabina, la imagen de la cercanía entre ellos, el gesto íntimo de Marco, le revolvió el estómago. La punzada de celos ya no era una simple molestia, sino un ardor creciente, una sensación nueva y perturbadora que comenzaba a anidar en lo más profundo de su ser un territorio desconocido para él. Esa noche, el vuelo estuvo inusualmente silencioso entre los dos protagonistas, solo roto por las miradas fugaces que se lanzaban, cargadas de una intensidad no confesada, de un deseo que quemaba por ser liberado. La intriga creció hasta un punto insostenible, tejiendo una red invisible de celos y resentimiento alrededor de Iván y Julieta. La tensión entre ellos alcanzó su punto de no retorno. Las bromas se volvieron más afiladas, las miradas más cargadas de un deseo apenas contenido, un anhelo que se filtraba en cada gesto. El anhelo, antes latente, comenzaba a manifestarse en pequeños detalles, en la forma en que sus manos se demoraban al entregar una lista de pasajeros, en una mirada que se prolongaba un segundo de más, en la electricidad que crepitaba en el aire cada vez que sus cuerpos se rozaban por accidente en los estrechos pasillos del avión, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. Una noche en una escala en Roma, después de un vuelo particularmente agotador, la tripulación, como era costumbre, salió a cenar en un restaurante típico. Para sorpresa de todos, Iván se unió al grupo, un hecho inaudito en su rutina habitual, lo que generó murmullos de asombro. Marco no perdió la oportunidad de sentarse junto a Julieta, sus risas y conversaciones llenando el espacio, creando una burbuja de intimidad a su alrededor que a Iván le resultó insoportable. Él los observaba desde el otro extremo de la mesa,
un nudo de frustración y celos apretando su estómago, un sentimiento que lo quemaba por dentro. Después de la cena, Marcos se ofreció, con una sonrisa triunfal, a acompañar a Julieta de vuelta al hotel. Julieta, ¿quieres que vayamos a dar una vuelta por el Coliseo iluminado? Es precioso de noche. O quizás buscar un buen helado artesanal. Podríamos charlar un poco más. Claro, me encantaría, respondió Julieta, con una sonrisa espontánea que Iván sintió como una puñalada directa al corazón. Iván se interpuso, su voz helada, cortando el ambiente con la precisión de un bisturí. Señorita Montes, mañana tenemos un vuelo temprano. Debería descansar. La fatiga en un vuelo transatlántico puede ser peligrosa, y no podemos permitirnos errores. Capitán, puedo decidir por mí misma lo que hago en mi tiempo libre, replicó Julieta, el desafío en su mirada encendiendo una chispa de furia en los ojos de Iván. Ella estaba cansada de su control y sus aires de superioridad. Marcos sonrió, un brillo de victoria en sus ojos que exasperó aún más a Iván. No te preocupes, capitán. La traeré a tiempo para su vuelo. Dormirá lo suficiente. Iván gruñó, la frustración hirviéndole la sangre como lava. Se dio la vuelta abruptamente y se fue del restaurante. La imagen de Julieta riendo con Marco, alejándose en la noche romana, grabada a fuego en su mente, un tormento constante. Esa misma noche, Mónica, que había seguido a Iván hasta Roma de forma obsesiva, usando un contacto en la aerolínea para obtener su itinerario de vuelo y el número de su habitación de hotel, se apareció en su puerta. Había bebido demasiado. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una mezcla peligrosa de desesperación, rencor e histeria. Celo de esa azafata, Iván, le dijo, empujando la puerta para entrar en la habitación sin permiso. Y no lo voy a permitir. Ella no es para ti. Yo soy la que te entiende, la que ha estado contigo en los momentos difíciles, la que merece estar a tu lado. Ella es solo un capricho vulgar, una distracción. Iván estaba harto. Su paciencia había llegado al límite. Mónica, esto es acoso. Estás ebria y fuera de control. Sal de mi habitación ahora mismo, o te juro que llamaré a seguridad y te haré sacar a la fuerza. No, me vas a escuchar, gritó Mónica, su voz estridente. Sé que la estás poniendo en los vuelos contigo. Vas a arruinar tu reputación, tu carrera, todo lo que has construido, por una aventura barata de una noche con una revista. Te vas a arruinar por ella. No hay una aventura, le dijo Iván, su voz de acero, cada palabra un golpe. Y no es asunto tuyo. Vete o llamaré a seguridad. No te lo voy a repetir. Mónica, fuera de sí por la combinación de alcohol y celos, le lanzó una botella vacía que se estrelló contra la pared junto a la cabeza de Iván, astillando el yeso y dejando un reguero de cristal roto. Iván la sacó de la habitación a la fuerza, pero la escena dejó una marca profunda, confirmando la obsesión peligrosa y la inestabilidad de Mónica. Las semanas siguientes, Mónica intensificó su campaña de desprestigio contra Julieta. Contactó a compañeros de trabajo, esparció rumores maliciosos sobre su profesionalismo, inventó historias sobre su vida personal y, de forma anónima, envió quejas infundadas a recursos humanos sobre la actitud desafiante de Julieta hacia los superiores y su supuesta falta de ética. Su objetivo era que la despidieran o la asignaran a rutas donde no coincidiera con Iván, o peor aún, que se le abriera un expediente disciplinario que acabara con su carrera. El departamento de RH, presionado por las quejas constantes, comenzó a investigar y Julieta se sintió acorralada. Su sueño de volar bajo una amenaza inminente. Un día, Iván la encontró llorando en la parte trasera del avión, antes de un vuelo a Tokio. Las luces tenues de la cabina y el sonido monótono del aire acondicionado enmascaraban sus sollozos. Pero él la sintió, la percibió, una vibración de dolor. ¿Qué sucede, Montes?, preguntó Iván, su voz inusualmente suave, desprovista de su habitual tono imperioso, cargada de una preocupación que le era ajena. ¿Estás bien? Julieta levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas, la vergüenza y el dolor reflejados en ellos. Alguien está intentando arruinar mi carrera, capitán. Dicen que soy indisciplinada, que no sigo órdenes, que soy un peligro para la tripulación. Han enviado correos al jefe de tripulación y amenazan con ponerme bajo revisión. No sé qué hacer. Es muy injusto. Siento que me están pisoteando y no puedo defenderme. Iván sintió la rabia crecer, una furia fría que le heló la sangre, una determinación inquebrantable. Sabía exactamente quién era la autora de esa miseria. No te preocupes, Julieta, dijo él, su voz firme y autoritaria, pero con una ternura inesperada. Resolveré esto. Nadie te va a tocar. Nadie va a arruinar tu carrera. Por primera vez, Julieta vio algo más allá de la arrogancia y el control de Iván. Una preocupación genuina.
un deseo feroz y protector que la conmovió hasta lo más profundo de su ser. Y en ese momento, una nueva chispa se encendió más profunda, más intensa que el simple deseo. Era la chispa del afecto incondicional, del amor que nace de la vulnerabilidad compartida. La vulnerabilidad de Julieta había derribado las últimas defensas de Iván, abriendo una puerta que él creía sellada para siempre. Esa misma noche en Tokio, la tensión entre ellos alcanzó su punto de no retorno. Después del aterrizaje y de que la tripulación se dispersara a sus habitaciones, Julieta estaba empacando sus cosas en la sala de descanso de la tripulación. Iván se acercó, la decisión firme en sus ojos. «Julieta, ¿puedo hablar contigo?», dijo su voz más suave de lo normal. Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él cerró la puerta de la sala, creando una burbuja de privacidad. «Sé quién está detrás de todo esto», dijo Iván, su voz grave. «Es Mónica». Julieta abrió los ojos sorprendida, la incredulidad y la conmoción en su rostro. «¿Mónica? ¿Pero por qué? Yo ni siquiera la conozco bien». «Porque está obsesionada, porque no soporta que otra mujer se acerque a mí, a lo que considera suyo, porque en el fondo creo que no puede soportar que seas tú, con tu espíritu libre, quien me haga sentir algo». La confesión colgó en el aire, pesada, llena de verdades no dichas y emociones reprimidas. Iván se acercó un paso más, la distancia entre ellos disminuyendo con cada palabra. No puedo permitir que esto te siga afectando. Me mata verte así». Julieta lo miró, la vulnerabilidad en sus ojos mezclada con una inmensa gratitud. «Capitán, Iván», la interrumpió él, su voz casi un susurro, lleno de urgencia. «Llámame Iván, por favor». Y en ese momento la última barrera entre ellos se rompió. La conversación fluyó, liberada de la formalidad del uniforme, de los roles de capitán y azafata. Él le habló de su soledad, de la presión constante en su carrera, de cómo ella había irrumpido en su vida como un torbellino y había puesto su mundo de cabeza, desordenando cada plan, cada certidumbre. Julieta, a su vez, le confesó su propia inseguridad, el miedo a no ser suficiente, el anhelo profundo de encontrar a alguien que la viera más allá de su apariencia, que valorara su espíritu indomable. «Me hace sentir vivo, Julieta», dijo Iván, su mano levantándose lentamente para acariciar su mejilla con una suavidad inesperada. «Real, como nadie más lo ha hecho. Es una locura, pero eres la única que me saca de mi burbuja». Julieta cerró los ojos ante su toque, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una descarga que la dejó sin aliento. «Y tú, Iván, eres más que solo un piloto arrogante con una gorra ladeada. Eres tormenta y calma, razón y caos, todo en uno. Eres lo que nunca esperé encontrar». El deseo antes contenido por las normas y el miedo se desbordó. No era un capricho momentáneo, sino la culminación de semanas de tensión acumulada, de miradas furtivas, de una conexión profunda que iba más allá de lo físico. Esa noche, en la soledad de la suite de Iván en el hotel de Tokio, las palabras se volvieron caricias lentas y exploradoras. Los suspiros, promesas tácitas de un futuro compartido. La pasión los envolvió, intensa y liberadora. Una explosión de emociones reprimidas. Fue una noche donde el tiempo se detuvo, donde las preocupaciones se desvanecieron por completo y solo existieron ellos dos. En un descubrimiento mutuo de cuerpos y almas. Los miedos, las intrigas, el mundo exterior quedaron a un lado, reemplazados por la urgencia de su conexión, por el fuego que siempre había ardido latente entre ellos, esperando el momento justo para consumirlos. Se entregaron el uno al otro con una intensidad que los dejó sin aliento. Cuerpos entrelazados en una danza ancestral, susurros de anhelo llenando la habitación. Iván, el hombre de hierro, el capitán imponente, se reveló vulnerable y apasionado en sus brazos. Y Julieta, la azafata rebelde, encontró la rendición no en la derrota, sino en la fuerza del amor, en la confianza que él le inspiraba. A la mañana siguiente, el amanecer se coló por las ventanas, tiñendo la habitación de tonos dorados y cálidos. Despertaron en los brazos del otro, una paz y una felicidad que nunca antes habían experimentado, una sensación de pertenencia. La intimidad había sellado su conexión, transformando el deseo en un amor profundo, sincero y duradero, un vínculo inquebrantable. El día del vuelo de regreso a casa amaneció con un cielo claro y prometedor, pero una ominosa tensión subyacía en el ambiente, una corazonada inquietante. Iván, a pesar de la euforia de la noche anterior, sentía una extraña inquietud, una premonición que lo hacía revisar los sistemas del avión con una meticulosidad inusual. Cada panel, cada lectura, cada indicador. Había algo en el aire,
una vibración imperceptible que no le gustaba, un presentimiento oscuro. Julieta, por su parte, aunque extasiada por la noche de pasión compartida, había tenido una breve y tensa discusión con Marco justo antes de abordar, quien había expresado sus celos por la creciente y evidente cercanía entre ella y el capitán. «No sé qué le ves, Julieta», le había dicho Marco, su voz teñida de amargura y un dolor que intentaba ocultar. «Es un arrogante sin corazón. Solo te usará y luego te desechará como ha hecho con todas. Te va a lastimar». «No sabes de lo que hablas, Marco». Julieta había respondido con firmeza, aunque sintiendo una punzada de pena por él. «Él es diferente y lo nuestro, bueno, nunca fue algo serio, lo sabes. No confundas la amistad con otra cosa». La conversación los había dejado a ambos incómodos y con un sabor amargo en la boca. El vuelo partió de Tokio sin contratiempos, ascendiendo suavemente a su altitud de crucero, una mole de metal que cortaba el cielo. Los pasajeros se acomodaban, las luces del cinturón de seguridad se apagaban con el clic familiar, marcando el inicio de la calma del viaje. Todo parecía normal, la promesa de un viaje tranquilo a casa, pero una hora después de despegar, cuando sobrevolaban las vastas e inhóspitas aguas del Océano Pacífico, una inmensidad azul bajo ellos, las alarmas comenzaron a sonar estridentemente en la cabina, rompiendo la serenidad con un coro de pitidos insistentes. Las pantallas de navegación parpadearon violentamente, mostrando lecturas erráticas. El sistema GPS se apagó sin previo aviso. Las agujas se volvieron locas, girando sin control. «¿Qué demonios?», murmuró Iván, sus ojos fijos en los instrumentos, cada músculo de su rostro tensándose con la preocupación. El copiloto, un joven nervioso llamado Luis, intentaba reconfigurar los sistemas, su frente perlada de sudor frío, sus manos temblorosas. «Capitán, los sistemas de navegación principal están fallando, completamente», exclamó Luis, su voz a punto de quebrarse por el pánico. «Y el auxiliar no responde correctamente. Estamos perdiendo la orientación precisa. Es un caos». La cabina de pasajeros no tardó en sentir el impacto de la falla. El avión comenzó a experimentar turbulencias inusuales, sacudidas violentas que lanzaban los carros de comida contra las paredes y hacían crujir la estructura del avión de forma ominosa. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo con un clac inquietante, como pequeñas arañas blancas. Los gritos de miedo y pánico comenzaron a resonar en la cabina, una cacofonía de terror. Julieta, con una valentía y sangre fría asombrosas, corrió por el pasillo, su mente enfocada en el deber, en la gente. Ayudaba a los pasajeros a ponerse las máscaras, tranquilizaba a los niños asustados con palabras dulces. Su voz firme y autoritaria en medio del caos, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Mantengan la calma, sigan las instrucciones, respiren por las máscaras, estamos trabajando en ello», repetía. Su presencia era un ancla de esperanza para muchos. En la cabina, el pánico comenzaba a apoderarse de Luis, el copiloto, que ya no sabía qué hacer. Iván, sin embargo, se transformó. Su arrogancia, su habitual pose de superioridad, se desvaneció por completo, reemplazada por una concentración de acero, una calma fría que emanaba de su interior un control absoluto. Era el piloto, el líder, y este era su avión. Él era el único que podía sacarlos de allí. «Control, tenemos una emergencia grave», dijo Iván, su voz tensa pero firme en la radio. «Fallo total en los sistemas de navegación. Solicitamos vectores y permiso para desviar a la isla más cercana. Repito, total pérdida de navegación. Estamos a ciegas». La voz de control respondió, llena de estática y preocupación creciente, informándoles de la dificultad de encontrar un lugar seguro. La situación era crítica. No había pistas adecuadas cerca para un avión de ese tamaño y sin sistemas de navegación funcionales. El punto de no retorno se acercaba peligrosamente. En ese momento, un fuerte golpe metálico sacudió el avión, como si algo se hubiera desprendido de las alas. Un sonido gutural y aterrador. Julieta, que pasaba justo junto a la puerta de la cabina de pilotos, fue lanzada con violencia contra la mampara de la cocina, golpeándose la cabeza con un crujido sordo. Cayó inconsciente al suelo, un hilo de sangre empezando a brotar de su frente. Marco, que estaba cerca atendiendo a una pasajera en estado de shock, gritó su nombre, su rostro pálido, corriendo a socorrerla. Iván, a través del intercomunicador de la cabina, escuchó el grito desesperado de Marco y el nombre de Julieta. Su corazón se encogió, un dolor agudo, punzante, atravesándolo. La imagen de ella, siempre desafiante pero valiente, flotó en su mente, su risa resonando. Tenía que sacarlos de allí, tenía que salvarla. La adrenalina le dio una claridad asombrosa, una conexión con el avión que trascendía la tecnología, un sexto sentido que los pilotos de leyenda poseían. Recordó sus días de entrenamiento militar, los viejos métodos de navegación manual con brújula y estrellas, el instinto puro del aviador que había creído olvidado.
Al diablo con los sistemas. Vamos a hacer esto a la antigua. Coordenadas manuales. Necesito los mapas de papel. ¡Ya!, ordenó a Luis, quien, asustado pero obediente, buscó frenéticamente los viejos mapas de navegación de emergencia guardados bajo el asiento. Su única esperanza. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, Marco intentaba reanimar a Julieta, su voz llena de desesperación. Sus ojos se abrieron débilmente, un hilo de sangre brotando de su frente. «Julieta, ¿estás bien? Respóndeme, por favor». «Sí, solo la cabeza, me duele», murmuró, su voz apenas un susurro, luchando por mantenerse consciente. La situación era desesperada. El avión seguía perdiendo altura a una velocidad alarmante. El motor derecho comenzó a emitir un sonido extraño, un gemido metálico. El grito de un niño se escuchó, y Julieta, a pesar del dolor punzante en la cabeza y la visión borrosa, se levantó con un esfuerzo sobrehumano. «Necesito ayudar», se tambaleó, pero su nobleza y su sentido del deber eran más fuertes que el dolor físico. Marco la ayudó a mantenerse en pie, admirando su fortaleza inquebrantable. Iván, con la frente perlada de sudor y los músculos tensos por el esfuerzo, calculaba rápidamente las coordenadas, ajustaba los controles con una precisión instintiva que parecía milagrosa, luchando contra el viento y la gravedad que intentaban arrastrarlos hacia el abismo azul del océano. Los gritos de los pasajeros se mezclaban con el estruendo de los motores y el zumbido constante de las alarmas que se negaban a callar. «Atención, pasajeros. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Será brusco. Posición de seguridad. Ahora», anunció por el altavoz, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, infundiendo un atisbo de esperanza en el caos, una promesa de salvación. Julieta, con la ayuda de Marco y los demás sobrecargos, se aseguraba de que todos los pasajeros estuvieran abrochados, con las cabezas abajo, en posición de seguridad, asumiendo su rol hasta el último segundo, hasta que sus fuerzas desfallecieran. En un acto final de desesperación, Iván vio una pequeña isla en el radar manual, apenas una mancha verde en la inmensidad azul del Pacífico. Una pista de aterrizaje rudimentaria, apenas visible, quizás abandonada, una reliquia de alguna base militar olvidada. Era su única y última oportunidad, un rayo de esperanza en la oscuridad. «¡Aguanten!», gritó Iván por el intercomunicador a la tripulación. Sus manos firmes en los controles, su mirada fija en el horizonte invisible, aferrándose a la esperanza de la pista. El impacto fue brutal. El avión se arrastró por la pista, levantando una densa nube de polvo y escombros, frenando con chirridos metálicos que parecían desgarrar el metal y el alma antes de detenerse bruscamente, con el morro casi al borde del agua, a pocos metros de la orilla. Una imagen de un milagro. El silencio que siguió al estruendo fue ensordecedor, roto solo por los gemidos y el llanto de los pasajeros. Pero estaban vivos. Habían sobrevivido. Iván, exhausto pero con el corazón latiendo con una fuerza inaudita, se soltó el cinturón y corrió hacia la cabina de pasajeros. Su única preocupación, su única meta, Julieta, la encontró casi acostada en el suelo, pálida y con una herida abierta en la frente, pero consciente, con Marco ayudándola a incorporarse. Iván se arrodilló junto a ella, su mirada llena de una emoción que nunca antes había permitido mostrar a nadie, una mezcla de alivio, gratitud y amor puro. «Julieta, ¿estás bien? Responde, por favor», preguntó. Su voz temblaba. Ella asintió, una débil sonrisa en sus labios a pesar del dolor. «Capitán, lo logramos, gracias a ti». En ese momento el miedo se transformó en gratitud, la admiración en un amor innegable y abrumador. Iván la tomó suavemente entre sus brazos, un abrazo de alivio, de promesa silenciosa, de un futuro que casi les fue arrebatado, pero que ahora se abría ante ellos con una claridad asombrosa. Tras el milagroso aterrizaje forzoso, la pequeña isla resultó ser una base militar abandonada, con una pequeña pista de emergencia, una reliquia de la Guerra Fría que se había convertido en su salvación. El rescate tardó horas en llegar, con barcos y helicópteros enviando equipos de auxilio, pero todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo, aunque conmocionados y con heridas leves que serían curadas pronto. Iván fue aclamado como un héroe. Su pericia, su templanza y su sangre fría bajo presión le valieron el reconocimiento y la felicitación de la aerolínea, del público y de los medios de comunicación internacionales, que lo presentaban como el Capitán Milagro. Sin embargo, su mente no estaba en los elogios vacíos ni en la fama, sino en la investigación del accidente, en desentrañar la verdad. Iván, ahora más que nunca, estaba convencido de que no había sido un simple fallo técnico, sino algo mucho más siniestro, un acto deliberado. Presionó a la aerolínea para que se hiciera una investigación exhaustiva e independiente, involucrando a las autoridades federales de aviación y a expertos en seguridad. Los peritos trabajaron incansablemente, desmantelando el avión y analizando cada componente.
Para sorpresa de muchos, pero no de Iván, encontraron pruebas irrefutables de sabotaje en los sistemas de navegación del avión. Evidencia de manipulación. La intriga se teñía de criminalidad. Un acto despreciable. Las pistas llevaron a un técnico de mantenimiento con un historial de deudas de juego y a transferencias bancarias sospechosas de una cuenta oculta, inexplicables en sus ingresos. El técnico, acorralado por la evidencia contundente y enfrentando cargos graves que amenazaban su libertad, confesó que Mónica le había pagado una suma considerable para manipular sutilmente los sistemas, con la intención de causar un incidente que dañara irreparablemente la reputación de Iván como piloto de élite, y de paso involucrar a Julieta en el escándalo, haciéndola parecer una distracción fatal. Mónica quería vengarse, eliminar a su rival y destruir la carrera del hombre que se había atrevido a rechazarla, arrastrándolos a ambos al abismo. La noticia del sabotaje y la implicación directa de Mónica explotó en los medios, eclipsando la historia del heroico aterrizaje. La imagen de Mónica, de mujer de alta sociedad, intachable y sofisticada, se hizo pedazos públicamente por la ambición desmedida y los celos enfermizos que la habían consumido. Fue arrestada en su lujosa mansión y enfrentó cargos graves por poner en peligro cientos de vidas en un acto de terrorismo aéreo, lo que implicaba una larga condena en prisión, una vida tras las rejas. La verdad finalmente salió a la luz de la forma más brutal e indiscutible, limpiando los nombres de Iván y Julieta. Mientras la justicia seguía su curso, Julieta se recuperaba de sus heridas, tanto físicas como emocionales. La herida en la frente era menor y sanaría sin dejar cicatriz, pero el impacto psicológico del casi accidente y de la traición la habían afectado profundamente. Iván no se separó de su lado, cuidándola con una devoción que sorprendía a todos los que lo conocían. La arrogancia de Iván se había desvanecido por completo, reemplazada por una vulnerabilidad y ternura que Julieta nunca había imaginado, por un amor sin posesiones. «No sé qué hubiera hecho sin ti, Julieta», le dijo Iván una tarde, tomando su mano con suavidad, sus pulgares acariciando el dorso, una conexión íntima. «Me salvaste, no solo en el avión, sino de mí mismo, de la soledad que me había impuesto». Julieta sonrió, las cicatrices de la angustia comenzando a sanar, sus ojos brillando. «Lo sé, capitán. Siempre te salvas a ti mismo, pero esta vez nos salvamos juntos. Fue un trabajo en equipo, y no cambiaría nada de lo que pasamos si eso nos trajo hasta aquí». «Te amo, Julieta», confesó Iván, las palabras fluyendo con una sinceridad abrumadora, su mirada llena de una devoción que antes habría considerado una debilidad, un signo de flaqueza. «Te amo desde el primer momento en que te atreviste a corregirme la gorra. Eres mi cielo y mi tierra, mi norte y mi sur». Julieta se rió, las lágrimas brotando de sus ojos, lágrimas de alegría y alivio, no de tristeza. «Y yo te amo a ti, capitán Herrera, aunque seas un arrogante. Eres mi turbulencia favorita, mi caos y mi paz». Marco, el coqueto sobrecargo, se dio cuenta de que la conexión entre Iván y Julieta era algo inquebrantable, una fuerza de la naturaleza que trascendía cualquier coqueteo o interés pasajero. Aunque con el corazón un poco roto por no haber sido el elegido, los apoyó y se alegró sinceramente por su felicidad, deseándoles lo mejor y prometiendo ser un buen amigo. La aerolínea, después del escándalo y la demostración de valor y profesionalismo de Iván y Julieta, les ofreció a ambos promociones y nuevas oportunidades, honrando su heroísmo y su integridad. Iván, ahora un capitán aún más respetado, pero con una humildad recién descubierta, siguió volando, pero su perspectiva había cambiado drásticamente. Ahora veía cada vuelo como una oportunidad para conectar, para vivir. Julieta, promovida a supervisora de vuelo y portavoz de seguridad, aceptó con la condición de poder seguir viajando, pero ahora con una misión clara: promover la seguridad y el bienestar de las tripulaciones, asegurándose de que nadie más sufriera sabotajes o injusticias como la que ella experimentó, luchando por un entorno laboral más justo y seguro. Poco después, Iván y Julieta se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los focos mediáticos y de la ostentación. Fue en una hermosa playa del sur de México, con el sonido de las olas como telón de fondo y el viento acariciando sus rostros. Fue un enlace sencillo, significativo y lleno de amor verdadero. No necesitaban grandes lujos ni la aprobación de una sociedad superficial. Tenían el uno al otro, un amor forjado en la adversidad, probado por el fuego de la desgracia, y un futuro lleno de promesas que se extendían hasta el horizonte, tan vasto como el cielo que los había unido. Siguieron volando juntos en algunas rutas, sus miradas cómplices en la cabina, los pequeños gestos de cariño, visibles solo para ellos, un secreto compartido entre el piloto y su azafata. Iván había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la arrogancia, sino en la vulnerabilidad, en la confianza y en la capacidad de amar sin reservas, de entregarse por completo. Julieta había encontrado en Iván
no a un domador de su espíritu indomable, sino un refugio seguro, un compañero que no la limitaba, sino que la valoraba, la protegía y la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Los cielos, antes turbulentos por la intriga, los celos y el peligro inminente, ahora eran vastos y azules, un lienzo perfecto para la nueva vida que construían juntos, libres de sombras y llenos de un amor que había despegado más allá de las nubes, para siempre, con un aterrizaje feliz y seguro en el corazón del otro. Fin.